4 de febrero marcó una época distinta en la historia de nuestra Venezuela, el 6 de diciembre del pasado año también la marcó para siempre. El pasado 6 de diciembre, Venezuela votó por la unidad no de los factores políticos, por la unidad del país, para dejar de tener un país dividido en dos naciones y pasar a tener una sola nación. Una nación que hoy está llena de carencias, llena de tristeza, llena de luto y de dolor, pero que anhela cambiar para bien, que anhela progreso. Un país como esos que votaron por el cambio el pasado 6 de diciembre y que nosotros, la mayoritaria fracción de la unidad democrática, estamos empeñados en construir y estamos empeñados en honrar. Honrando pues ese compromiso de cambio, de reconstrucción de nuestra nación, de paz nacional. Hay cosas que nosotros debemos recordar. Nosotros debemos recordar que, por ejemplo, el 2 de abril del año 1992 se entregó al Congreso de la República un proyecto de ley de amnistía. Un proyecto de ley que fue entregado por quien para ese momento era la esposa de Hugo Chávez, junto con la esposa de Arias Cárdenas, que pretendían, pues por supuesto, que se otorgara el beneficio del perdón a través de la amnistía por los delitos que ellos habían cometido y que los tenía presos a muchos de ellos. Una ley de amnistía, un perdón, un indulto, que en definitiva, pues, no pretendía más que calmar los ánimos políticos y que iniciar una reconciliación nacional. Es por ello que, cansados de la división y anhelantes como somos hoy de la paz de Venezuela, con la venia del señor presidente, yo me voy a permitir leer unas líneas, señor presidente. Está autorizada, diputada. Esta es una carta que se le envió a la presidencia de la Conferencia Episcopal Venezolana, y voy a leer. Considerando, se refieren a la presidencia de la conferencia, que la acción emprendida por usted y la de otros sectores de la vida nacional ejercerá la presión necesaria para que mediante los mecanismos legales establecidos se apruebe la ley de amnistía o sobreseimiento, que es una aspiración general de todos los venezolanos en este tiempo de crisis que vive la nación. En la actualidad hay presos políticos en las cárceles. Ellos han parado allí por motivos no de golpes cruentos y ni siquiera de incruentos, sino por simples razones de disidencia ciudadana. En todo caso, no es el momento de calificar razones o sin razones. Lo indiscutible es que la existencia hoy de presos políticos agudiza la presente crisis del país y que su liberación contribuiría sin duda alguna a buscar la reconciliación, tranquilidad y paz nacional. Es mi deseo de que la publicación de estas líneas contribuya a una cosa que quiere hoy la extra grande mayoría de los venezolanos, que se tiendan puentes y se amplíen caminos hacia el encuentro o reencuentro de los compatriotas. Somos habitantes de un mismo suelo, que lo hemos recibido de Dios como terreno para la fraternidad, con nuestras diferencias, y no para que la convirtamos en campo de batalla fratricida, de canibalismo autodestructor. Estas líneas fueron dirigidas por Hugo Chávez el 31 de julio de 1993 a la Conferencia Episcopal Venezolana. Hoy tenemos el mismo clamor nacional, porque amnistía y reconciliación son igual a paz. Hoy, después de 17 años de odio y división, que son sin duda alguna demasiados para un pueblo como el venezolano, que siempre
se creció, se hizo grande en la unión y en el gentilicio venezolano. Nosotros debemos unirnos para salir de esta crisis y construir juntos el futuro de Venezuela. Ese es hoy, ese clamor nacional extra grande que pedimos hoy los venezolanos. Unión, paz y reconciliación nacional. Por ello es tan necesaria la aprobación definitiva de una ley de amnistía para la reconciliación nacional. Porque además, aquellos que sentimos que no nos pertenece el pasado, pero que tampoco nos pertenece este presente oprobioso, que nos tiene cargados de hambre, que nos tiene sumidos en un absoluto desabastecimiento desde todo punto de vista, de medicinas, de alimentos. Esos venezolanos que lo que queremos es construir el futuro, estamos convencidos de que el futuro únicamente se construye desde la paz, desde la reconciliación nacional y desde la amnistía, que abarca no solamente impunidad 98% de los crímenes violentos que ocurren en nuestra Venezuela todos los días. Esta es la impunidad a la que le debemos poner alto ya mismo. Paz y reconciliación nacional. Un minuto, diputada. Es por ello, señor presidente, que hoy los venezolanos de bien anhelamos justicia, paz, reconciliación y amnistía para nuestros presos, perseguidos y exiliados políticos, pero también para esa innumerable cantidad de empleados públicos Espero que se me reste el minuto que me quedaba, señor presidente. Hoy se llama al orden en la Cámara. Se le agradece a los diputados no interrumpir al orador en orden. Adelante, diputada. Es menester que hoy la innumerable cantidad de empleados públicos de todos los sectores de la administración pública que se sienten víctimas de persecución y de acoso laboral, sepan que están incluidos en la ley de amnistía y que son parte fundamental de la reconciliación nacional que hoy clama nuestra Venezuela. Es todo, señor presidente. Muchas gracias, diputada Delsa Solórzano. Se le concede el derecho de palabra al diputado Gilbert Caro. Y puede utilizar la tribuna oradores. Hasta por 10 minutos. Se les agradece a los ciudadanos que están presentes en el hemiciclo, que han sido recibidos con mucho gusto por esta Asamblea Nacional, no interrumpir al orador en orden y no solamente se aceptan gestos, señales de aprobación a su discurso. Adelante, diputado Caro. Muchas gracias, ciudadano presidente. Buenos días, directiva, colegas diputados. Envío un saludo cordial desde esta tribuna y de este palacio a los familiares y víctimas de los presos inocentes. Envío un saludo a la distinguida Lilian Tintori, a la señora Antonieta de López y a todos los familiares de Domi Mantilla, Gilberto Sojo y a nuestro pueblo de Venezuela que hoy nos puede escuchar para dirigir unas palabras a un pueblo que sufre por la inseguridad, por la escasez y por el olvido de un gobierno que tiene 17 años en el poder. Quiero comenzar estas palabras, colegas diputados, pueblo de Venezuela, recordando que yo viví en carne propia el encierro de la prisión. Venezuela entera es una prisión. Y así como yo tuve la capacidad de haber pasado
de 10 años en prisión y conocer el monstruo por dentro, a una redención a través de redimir y consolidar un proyecto de vida. Ese proyecto de vida que hoy yo llamo Venezuela. Venezuela entera está sufriendo la prisión de un mal gobierno que durante 17 años ha llevado escasez, ha llevado hambre y ha llevado a nuestro pueblo a vivir en prisión. Conozco a muchísimos inocentes a lo largo y ancho de nuestro territorio en las cárceles. Nuestros presos políticos, Romy Mantilla, familiares como Gilberto Sojo. Pero también conozco un pueblo que está preso en las colas, en el hambre y en la escasez de medicina por un mal gobierno que ha llevado a nuestro país a una prisión. Si es bien cierto, hoy se introduce un proyecto ante Venezuela. Y aquí está la pelota en la mano de quienes hoy quieren ocultar la verdad. Porque si es cierto, a ellos también en su momento buscaron la redención y buscaron después de 24 años, hoy un 4 de febrero, otras vías, porque llegaron a la palestra pública a través de un golpe, una intentona, y se les olvida que el presidente Caldera les concedió un indulto, pero hoy no quieren perdonar a los inocentes que están en las cárceles y que no han cometido ningún delito. Justicia es lo que clama el pueblo en las colas. Justicia es lo que clama la madre de un joven en una cárcel cuando le bajan las plumas y me perdonan la expresión. Esa justicia que claman las mujeres. Esa justicia que clama Venezuela. Colega diputado, quiero contarles un breve testimonio. Se le llama al orden a la barra, por favor. Ciudadano presidente. Si persisten en la actitud, vamos a tener que sancionar a las barras. Quiero contarles un breve testimonio. Yo fui uno de los 78 testigos que no pudo entrar a la audiencia de Leopoldo López porque no aceptaron los 78 testigos. Yo venía en el metro el 12 de febrero a las 2:30 de la tarde. Y Leopoldo López y mi persona entramos en el metro y ahí no dejamos ningún acto de violencia. Y entramos en el metro y montamos una foto en el Twitter. Leopoldo López se retiró a las 2:30 de la tarde y ahí él llamó a la paz, a la pacificación, a un pueblo y a un país que estaba sufriendo en hambre. ¿Y cuál fue su discurso? Un discurso pacífico. Un discurso de paz y de reconciliación, porque estos que hoy pretenden pasar por debajo de la mesa a un pueblo que está triste, bueno, les quiero decir hoy que en Venezuela se está introduciendo el proyecto de paz y de reconciliación, porque Venezuela está lista. Venezuela está esperando la paz. Pero no la paz de ellos, la paz de todos los venezolanos. Porque llamaron a la paz en Miraflores, pero era la paz de ellos. Ahora la paz de Venezuela la tiene la mayoría del Parlamento y somos 112 diputados que vamos a llevar la paz a Venezuela. A todos los rincones, a los barrios que están pasando hambre, a donde le han negado medicina, a donde le han negado el derecho a la vida. Una Venezuela que nos vio nacer, una Venezuela que nos vio crecer. Ahora, si este señor Héctor Rodríguez dice que ellos son con 2 bolas, y me perdona la expresión, bueno, Leopoldo López tiene 4, porque Diosdado Cabello fue a su casa 3 veces a decir que se fuera del país, y Leopoldo López le dio la cara a Venezuela, y aquí estamos, colega diputado, dando la cara por el país para liberar a Venezuela, y eso es lo que quiere Venezuela, reconciliación y paz, y aquí estamos, de frente, Lilia, señora Antonieta, se los comprometemos, Venezuela, vamos a lograr la paz, la libertad de todos los venezolanos. Muchas gracias, colega diputado. Muchas gracias, señor presidente. Y ahí está el proyecto en las manos de todos nosotros. La paz,
la reconciliación de todos los venezolanos. Los quiero mucho. Dios los bendiga y a liberar a Venezuela, colegas diputados. Muchas gracias. Vamos a la liberación de un pueblo que tienen pasando hambre, de un pueblo que tienen en cola, de un pueblo que no tiene medicina. Hacia allá vamos, pueblo de Venezuela. No lo vamos a defraudar. El 6 ganamos y aquí continúa la liberación. Fuerza y fe, Venezuela. Fuerza y fe. Se le quiere mucho. Permiso, señor presidente. Muchas gracias, diputado Gilbert Caro. Muchas gracias, diputado Gilbert Caro. Tiene el uso de la palabra la diputada Nora Delgado. Con los buenos días, compatriotas, diputados y diputadas. Con los buenos días especialmente al pueblo venezolano, que hoy celebramos 24 años, hoy Día de la Dignidad. Celebramos 24 años de haber iniciado el fin del régimen cuarto republicano violador de los derechos humanos. Saludo a las verdaderas víctimas del pueblo inocente que en ese abril del 2014, en ese 11 de abril del 2002 y en febrero del 2014 fueron masacrados, atacados con prácticas de guerra, prácticas terroristas, por quienes hoy esta asamblea adeco-copellana pretende que olvidemos los crímenes de nuestro pueblo inocente. Nosotros, nosotras, los diputados y diputadas del Bloque de la Patria, fieles al mandato que nos dio nuestro pueblo cuando nos eligió y nos puso aquí para defender la Constitución, para defender la patria. Defender la Constitución y defender la patria es defender el Estado de Derecho, el Estado social, el Estado de justicia y el Estado de paz. Por eso el Bloque de la Patria no puede permitir que una minoría venga aquí a exigir impunidad para los asesinos, para los criminales de lesa humanidad. Es una minoría porque esto no es un proyecto de ley que está en el sentimiento nacional. Si nosotros le preguntamos al pueblo de Venezuela si dentro de sus prioridades está que este foro político legislativo promulgue una ley para sacar a los asesinos, a los criminales, a los terroristas de las muertes del pueblo inocente, la mayoría del pueblo venezolano no está de acuerdo. Entonces, lo que responde a este proyecto de ley, esta intención, porque todavía no hemos visto ningún proyecto, a lo que responde esta intención es a los intereses de un pequeño grupo que vino aquí a cometer un fraude contra el pueblo que confió en ellos, porque traían un plan para esos intereses pequeños burgueses, el plan La Salida. Con ese plan La Salida fue masacrado el pueblo el 2014 por no aceptar los resultados electorales. Y hoy, cuando vemos en esta asamblea al presidente de la directiva de la asamblea, en su primer mensaje al país, decirle que lo que vino aquí fue a derrocar a Maduro,
que lo que vino aquí fue a continuar el plan La Salida. Entonces, ¿por qué por qué quieren ustedes sacar a Leopoldo López, sacar a los asesinos para continuar con su plan de La Salida, para continuar con su plan de masacre contra nuestro pueblo inocente, que lo que quiere es justicia, que lo que quiere es paz, que no permitirá la impunidad? Por eso, compatriotas, diputados y diputadas, desde el Bloque de la Patria nos solidarizamos con las verdaderas víctimas del pueblo de Venezuela y rechazamos contundentemente cualquier intento de utilizar este foro político y legislativo para aprobar una ley inconstitucional. Así que le hago un llamado a la sensatez, un llamado y reiterar la propuesta de nuestro presidente de conformar la Comisión de la Verdad, la Comisión de la Paz, la comisión donde aquellos que delinquieron digan las verdades de lo ocurrido, una por una de las víctimas, digan la verdad de lo que le ocurrió a Elvis Durán, el tal degollado, como dijo el señor Ayú, que tiene nombre, que tiene familia, que tiene doliente, que digan la verdad de lo ocurrido con la periodista Urquiola, una mujer que estaba embarazada y que fue violado todo su derecho a la vida y a dar vida. Que vengan y expliquen la verdad sobre sus crímenes y el móvil político que los llevó a cometer toda esa masacre contra nuestro pueblo. No lo permitiremos, no permitiremos la impunidad. Y sean serios, ustedes han dicho aquí que vinieron a mejorar la administración de la justicia. Veíamos cómo irrespetaban a la fiscal general cuando vino a hacer su exposición y le gritaban nosotros íbamos a mejorar la administración de justicia. Entonces, ¿de qué justicia estamos hablando? Dejen la hipocresía, sean serios, respeten a ese pueblo que confió en ustedes y que hoy está presenciando el gran error con un cambio ofrecido que no es otra cosa que el retroceso a los tiempos de la Cuarta República, a los tiempos de la injusticia y de la violación de los derechos humanos. Cierro haciendo el llamado una vez más a la constitución de la Comisión de la Verdad que ha hecho nuestro presidente Nicolás Maduro. Muchísimas gracias, directivo. Gracias, diputada Delgado. Tiene la palabra el diputado Hernán Alemán. Y puede hacer uso de la tribuna de oradores. La presidencia quiere hacer un llamado. Quiere hacer un llamado en el siguiente orden. Un segundo, diputado Alemán. En el palco de este hemiciclo hemos permitido el acceso a parte del pueblo venezolano que se siente de una forma u otra doliente
de todo el proceso que Venezuela ha vivido en los últimos años, dolientes y que buscan la paz y la reconciliación. Este proyecto de ley que el bloque de la unidad y del cambio trae el día de hoy acá y que motiva un debate, el debate por la paz y la reconciliación, es muy polémico. Yo hago un llamado para que el pueblo que está en el hemiciclo, en los balcones, pueda escuchar con detenimiento cada uno de los discursos y de esa manera pueda hacer honor a este sitio, que es un sitio de debate de altura. Tiene la palabra el diputado Hernán Alemán. Buenas tardes, señor presidente, señor vicepresidente, colegas diputados. Este es mi segundo periodo en la Asamblea Nacional y poco hago uso de esta tribuna. Hago poco uso, sobre todo que en el transcurrir de este tiempo he acostumbrado a tener relaciones con todos los diputados y con los diputados inclusive de la bancada oficial. Yo creo que no hay duda que esta es una ley que el pueblo venezolano está pidiendo a grito. Que el pueblo venezolano está pidiendo a grito porque no hay dudas en absoluto que cuando uno va a cada uno de los barrios, que cuando uno va a cada uno de los sectores, la gente clama por vernos a nosotros aquí debatiendo sobre los principales problemas que hoy tiene el país. A la gente le gustaría de verdad saber cómo nosotros podemos definitivamente resolver que no hayan colas en este país. La gente quisiera de verdad esperar de nosotros que el debate lograra enriquecer totalmente las posibilidades de sacarlo de los problemas que todos los días tiene la gente en sus comunidades. La gente quisiera que verdaderamente nosotros pudiésemos orquestar situaciones que contribuyan enormemente a acabar con el grave problema de los delitos a diario, cómo todos los días matan a nuestra gente en los barrios en este país. Y esos son los problemas fundamentales que la gente está pidiendo de nosotros y está pidiendo del gobierno nacional. Por lo tanto, no hay duda, señores diputados, que esta es una ley de necesidad para que nosotros empecemos a darle una muestra del cambio necesario que este país tiene que tener, del cambio que el país está pidiendo, de la conducta política que está exigiendo que nosotros podamos tener. Y no hay duda que lo que decía la compañera Delsa al inicio, el 4 se marca una gran diferencia. El marco marca la gran diferencia de lo que era la Venezuela que este país desea que verdaderamente podamos nosotros tener en el día de hoy. Que verdaderamente este concepto de unidad se imponga en la mayoría de los venezolanos y que todos esos venezolanos que están presos injustamente definitivamente sirva para que nosotros le abramos esa celda y salgan libremente como tienen que hacerlo todos los ciudadanos venezolanos que verdaderamente no tienen absolutamente ninguna dificultad sobre ese particular. Por lo tanto, yo estoy convencido que el pueblo venezolano, si algo mira con detenimiento, es que esta asamblea y que esta ley definitivamente tenga esa llave para que Leopoldo salga a la calle, para que Manuel Rosales salga a la calle, para que todos esos venezolanos salgan definitivamente a disfrutar de todos esos derechos políticos que les corresponden.
Y no hay duda que nosotros tenemos esa oportunidad. Aquí han habido ya 5 iniciativas sobre esta ley. Iniciativas que ha propuesto desde el año 2012 el diputado Edgar Zambrano y el cual he sido suscribido con él junto con el diputado Vialio Pilieri para que verdaderamente nosotros podamos tener. No ha sido posible sino hasta el día de hoy. No ha sido posible sino hasta el día de hoy cuando verdaderamente haya podido venir a esta asamblea, que se apruebe y que verdaderamente podamos tener los argumentos necesarios para poder conciliar al país. Venezuela necesita de esta conciliación política. Venezuela necesita de la herramienta de sus hombres y de sus mujeres para que vayamos todos en conjunto a la gran solución del país nacional. Señores, tenemos la gran oportunidad de construir la Venezuela del futuro. Vamos a hacer la Venezuela que todos están pidiendo y vamos desde esta ley a construir la Venezuela que aspiran todos los venezolanos y que desean que nosotros hoy verdaderamente la discutamos con holgura, que la discutamos con sapiencia, que la discutamos con entendimiento y que verdaderamente esas cosas que nos separan, esas pequeñas cosas que en un momento dado hemos puesto por en medio, nosotros tenemos que admitir que no es lo prudente cuando el país se debate en un desideratum que verdaderamente necesita que nosotros podamos colocar de parte nuestra las mejores condiciones. No puede haber por parte nuestra una dicotomía en lo que nosotros hoy somos acá y lo que verdaderamente hacemos en la calle. Nosotros desde acá, que fuimos electos con el propósito de llevarle al país, de llevarle a Venezuela condiciones de mejores condiciones, que fuimos electos para que verdaderamente le llevemos al país circunstancias para solucionarle sus graves problemas, que realmente nosotros podamos ponernos de acuerdo en esta bella y hermosa ley que hoy se presenta por esta bancada para las soluciones del país. Señores, Venezuela aspira por nosotros que verdaderamente nos reconciliemos y hagamos del país la Venezuela que todos esperan de nosotros. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, diputado. Gracias al diputado Hernán Alemán. Tiene la palabra el diputado Richard Blanco y puede hacer uso de la tribuna de oradores. Ciudadano presidente, colegas diputados, pueblo de Venezuela, y permítanme iniciar mi intervención enviándole un saludo a todos y cada uno de los presos, perseguidos y exiliados políticos de este régimen que hoy se encuentran injustamente presos detrás de las mazmorras que oprimen su libertad. Un saludo a los familiares de los presos políticos. Hoy se está haciendo justicia como dijimos que lo íbamos a hacer en nombre de un pueblo que exige reconciliación y paz para todos los venezolanos. Escuchen y pongan atención porque algún día, quizás algunos de ustedes que forman parte de la bancada minoritaria del gobierno en esta Asamblea Nacional pudieran estar presos detrás de esas mazmorras cuando ustedes no le den los resultados que el régimen quiere y los coloque a pasar las penurias que están pasando hoy nuestros presos políticos y sus familiares. Ojalá
Y aquí no hay que ser mezquinos. Ojalá que eso no ocurra y que uno no tenga que ver, por ejemplo, alguno de sus hijos, alguna de sus madres o de sus seres queridos asistiendo a los centros penitenciarios para ver a esa gente que en algún momento quizás perteneció a la revolución, pero cuando no le siguieron haciendo el juego a un régimen que el país ya no quiere, y lo demostró el pasado 6 de diciembre, cuando el voto popular hizo que hoy esta asamblea sea mayoritariamente del cambio. Ustedes sabrán lo que significa lo que ha tenido que pasar, por ejemplo, una dama como Lilian Tintori, como Antonieta Ledesma, que se encuentra hoy con nosotros reclamando la injusticia de tener preso al alcalde Antonio Ledesma, que no ha cometido ningún tipo de delito, y que este régimen, apoderándose del Estado venezolano, también ha atropellado lo que la Constitución de la República establece para colocar detrás de las rejas a un alcalde al cual no se le ha cumplido los preceptos constitucionales. Hoy no vengo a hablar solamente de Antonio, porque no soy mezquino. El país sabe la amistad que nos une. Vengo a hablar en nombre de Leopoldo López, de los gloriosos estudiantes universitarios de Venezuela, que el único delito que dice el Estado venezolano y este régimen han cometido es levantar su voz por tener una patria digna, una patria donde se utilicen los recursos para darle becas, para darle mejores universidades, para darle posibilidad real de tener un país donde puedan transitar libremente y que no sean producto del AMPA que está desbordada en Venezuela bajo la mirada complaciente de las autoridades que a mala hora dirigen los destinos de nuestra patria. ¿Por qué gritan? ¿Por qué se les olvida, por ejemplo, quién mató a Juan Montoya? ¿Quién mató a Basilda Costa? ¿Quién mató al joven Redman? ¿Quién mató a Geraldine? Digan, ¿quién mató a la periodista Urquiola? Jóvenes venezolanos que estaban luchando por tener una patria mejor. Levántense y griten. Ustedes no saben lo que significa estar preso. Ojalá y que nunca estén presos injustamente en una cárcel, como lo tuvo el diputado Viallo Pilieri, o como lo tuvo el diputado Mazuco, o como lo tuvo quien le habla, que por salvarle la vida a un ciudadano estuvo injustamente preso casi un año en uno de los centros penitenciarios más peligrosos de este país. Venezuela requiere, mis queridos hermanos, paz, tranquilidad. Necesita vivir en un país que tiene muchísimas riquezas materiales, que tiene mujeres hermosas que llegan a ser mis universos, que tienen buenos abogados, buenos ingenieros, buenos médicos, que tienen buenos maestros de obra, albañiles, pero ustedes no permiten que el pueblo se exprese. Hoy recordamos a un triste delincuente de cuello rojo que se llama Eladio Aponte Aponte, líder fundamental del partido de gobierno, que por cierto me correspondió en esta asamblea pasada investigarlo, y ahora que está en el imperio, ese imperio que no les gusta, Eladio Aponte dice con su voz tranquila y su pecho erguido
que los días viernes, en el gobierno que ustedes dirigen a mala hora, se reunían en la Vicepresidencia de la República, la Fiscalía General de la República, la Defensoría del Pueblo, los tribunales, el SEBIN y la Guardia Nacional con el régimen para inventarle delitos a quienes delitos no habían cometido. Eso lo dijo Eladio Ponte Aponte, que no se les olvide que luego del 4 de febrero, cuando hubo muertos en Miraflores, en La Casona, en la avenida Urdaneta, luego de una semana, las madres y los hijos de quienes habían colocado preso por haber actuado de manera irregular, estaban pidiendo amnistías en las calles. ¿Por qué se le olvida? ¿Por qué? Reconozcan que Venezuela nos pidió a nosotros trabajar por la paz, y no una paz como la del presidente de la República, que un día habla de paz y el otro día habla de guerra. Nosotros queremos informarle a Venezuela, a los que están presos injustamente, a los perseguidos, a los exiliados, a los hombres y mujeres de Petróleos de Venezuela, que vamos a levantar la mano con orgullo para aprobar esta ley de amnistía y reconciliación política nacional. Tenemos el mandato del pueblo para hacerlo. Lo vamos a hacer en los próximos días. Y ruego a Dios que nos ayude para que esa ley no solamente favorezca a los que allí hemos mencionado, que hayan podido estar presos injustamente desde el año 2009 hasta la fecha, sino que se mantenga en el tiempo. Uno no puede hablar de democracia si tiene presos políticos, si tiene exiliados. Nosotros juramos ante Venezuela que en los próximos días los presos, los perseguidos y los exiliados se le abrirán las puertas para que vengan a abrazar la alegría de ser libres, para que puedan compartir con todos nosotros. Y ustedes estarán allí recibiendo también afiches que en un momento determinado fueron de ustedes y que en este momento se encuentran presos. Un minuto, diputado. El mundo al revés. Ustedes hablaban de amnistía el 4 de febrero, cuando hubo muertos, que por cierto, muchos de los que estuvieron presos por haber actuado irregularmente pasaron menos tiempo que algunos ciudadanos que por colocar un Twitter, por colocar un mensaje en las redes sociales, por decir que no había agua en su barrio o en su urbanización, simple y llanamente todavía lo tienen colocado detrás de las rejas. Hermanos, presos políticos, exiliados, perseguidos, familia de los presos políticos, ha llegado la hora, es cuestión de tiempo para que todos firmemos esta ley de amnistía y reconciliación política nacional. Que viva el 6 de diciembre, cuando el pueblo venezolano se manifestó en torno a un cambio que ha comenzado a liderizarse desde la Asamblea Nacional de Venezuela. Que vivan los presos, perseguidos y exiliados políticos, que muy pronto estarán con nosotros en las calles y urbanizaciones de la patria que los vio nacer. Muchísimas gracias, Venezuela. Gracias, diputado Richard Blanco. Tiene la palabra la diputada Ilenia Medina. Saludamos a los familiares de las víctimas, de los lesionados,
Señor presidente, diputados y diputadas, siendo hoy la primera vez que tomamos la palabra en este hemiciclo, quisiéramos ratificar la decisión de Patria para Todos, sus diputados y los diputados del Gran Polo Patriótico aquí presente, el Bloque de la Patria, de defender con la verdad, con la justicia, la moral y la ética esta Constitución y defender a los invisibilizados, aquellos que están acá arriba rogando, exigiendo justicia y exigiendo paz. Señor presidente, es necesario que nos dirijamos al país y a la comunidad internacional. Es muy grave lo que pretende la bancada fascista de la derecha, que desde el primer momento que ha llegado a este sagrado recinto de la Asamblea Nacional ha pretendido una y otra vez desconocer la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, desconocer el Estado social de derecho y de justicia. La pretensión de traer acá y de que se apruebe un decreto o una ley con el pretexto de la reconciliación nacional, lo único que busca es institucionalizar la impunidad sobre crímenes terribles que ofenden al pueblo venezolano y ofenden a la humanidad entera. Escuchar hablar de Leopoldo López, escuchar hablar por Manuel Rosales, cuando allí está un diputado que, por cierto, fue quien levantó la denuncia, está allá, con de Johnny Bolívar y Antonio Ledesma. Violentan, ofenden la conciencia de nuestra humanidad. Escuchar a la señora Delsa Solórzano y pretender engañar al pueblo venezolano, haciendo referencia efectivamente a un hecho histórico como fue el 4F. Fue un acto de rebelión militar de jóvenes militares que se sublevaron para acompañar al pueblo venezolano. Y nadie podrá negar, como inclusive la bancada lo reconoce, que tuvo el respaldo y la legitimidad del pueblo venezolano, de la comunidad internacional, incluso pretender hacer analogía con el perdón cuando ellos asumieron su responsabilidad, pagaron sus actos con valentía, con coraje. Pretender engañar esto, confundir con delitos de lesa humanidad, porque lo que han hecho una y otra vez, demostrable desde que llegó el proceso revolucionario, ha sido cometer crímenes contra el pueblo. ¿O qué fue el 2002? Bajo engaño llevaron a su propia gente a la masacre. ¿O qué fue el sabotaje a la industria petrolera que le da el alimento al pueblo venezolano? Genocidio contra el pueblo venezolano. ¿O qué fue la huelga petrolera patronal para eliminar alimentos al pueblo venezolano? Vamos más cerca, las guarimbas, lo llamaban las guarimbas. Fueron 5 meses, 150 días, 3.300 horas de violencia extrema, violentando la paz, la psicología social del pueblo venezolano, que estuvo en zozobra en los municipios donde la derecha tenía a sus alcaldes, a sus jefes municipales, el gobierno municipal, donde se generaron esas acciones terroristas, violentas. Estaba manejado, estaba dirigido por entes gubernamentales del poder público municipal. Y promovieron y organizaron el secuestro de 7, 8 municipios. Violencia contra la población civil, señores, en el derecho internacional humanitario. Las acciones terroristas, las acciones violentas
contra la población civil. ¿Qué es la diferencia contra el 4F? El 4F fue una rebelión contra el poder constituido, pero este es un delito contra la población civil, acosada, porque no estaban combatiendo, población que no podía salir. No solamente son los 43 asesinados, muchos de estos, por cierto, que han sido juzgados, los funcionarios que en el cumplimiento de su deber se extremaron el uso de la fuerza, han sido juzgados y pagan delito. Pero los promotores, los que organizaron el plan, la salida, buscando un móvil político, utilizando al pueblo, utilizando a la población civil desarmada, no combatiente, generaron un crimen de lesa humanidad. Y eso es imprescriptible. Nunca, inclusive, si en esta asamblea se llegase a aprobar ese sofisma, esa farsa, señor Guaripa, usted y su partido y todos ustedes organizaron el plan de la salida, porque se hicieron cómplices, porque acompañaron, porque organizaron, y eso está claramente establecido. Por cierto, una de las supuestas responsables del proyecto conoce perfectamente el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, que establece que no hay prescripción, y si por alguna razón en el Estado venezolano, que estando el presidente Nicolás Maduro al frente y con la Constitución que juramos defender, no va a llegar jamás la posibilidad de amnistiar delitos de lesa humanidad, porque lo dice la Constitución, lo dice la Corte Penal Internacional. En el supuesto negado que llegase a ocurrir algo como eso, le juramos a las víctimas, tendrán el derecho de recurrir a la Corte Penal Internacional para enjuiciar a esos criminales. Señor presidente, le exigimos al pueblo venezolano, le exigimos a la bancada de la derecha que no cometan el crimen que pretenden cometer. Hacer esto sería lesionar la Constitución, disolver el Estado social de derecho y de justicia. No lo podemos permitir, porque de ahora en adelante se impondría la institucionalización de la impunidad. Desde el ellos pretenden con ese proyecto sofista, decreto, ley, pretenden desarrollar una norma que le permita a todo aquel que ha cometido delitos desde el año 1999 hasta ahora, de cualquier naturaleza, que sean perdonados sin ni siquiera haber admitido su culpa y responsabilidad. Todos están involucrados en delitos de lesa humanidad. Muchísimas gracias. Muchas gracias, la diputada Medina. Tiene la palabra la diputada Yajaira Forero. Se le llama a los diputados a ocupar su curule. La diputada Forero puede utilizar la tribuna de oradores si así lo considera. Se le llama la atención. Sí, muy buenos días. Espérese un momentito, señora diputada Forero, un segundo nada más. Es el deber de esta presidencia, de esta directiva, llamar al orden a las personas que están siendo invitadas por nosotros a estar acá. Llamar al orden a no proferir insultos contra los diputados. Es el segundo llamado de atención que se le realiza. Adelante, diputada Forero. Gracias, señor presidente. Muy buenos días. Buenos días a todos mis colegas
parlamentarios, buenos días, señor presidente. Buenos días a todos los familiares de los presos políticos. Buenos días y un saludo a todos los presos políticos de Venezuela que ojalá hoy pudieran estar viendo este momento histórico que estamos viviendo y que muchos de ustedes estaban esperando por muchísimos años. Pero yo también quiero saludar a todas las víctimas que son tanto de un lado como del otro lado, y en mi discurso se lo explicaré detalladamente. Y hoy estamos presentando el proyecto de ley de amnistía, que era un clamor de todos los venezolanos y que fue una de nuestras propuestas que tuvimos durante la campaña, y hoy se está haciendo realidad desde la Asamblea Nacional, porque es competencia y atribución de la Asamblea Nacional decretar amnistía, como lo establece el artículo 185 y el numeral 5 de la Constitución. Y yo quiero aclararle a la diputada que me antecedió que al Tribunal Supremo de Justicia le corresponde solamente valorar si la ley de amnistía está dentro de los límites que establece la Constitución. Y quiero darle a todos una buena noticia, a lo mejor malas para ustedes. Las limitaciones se han estudiado todos y cada uno de los casos que están dentro de esta ley de amnistía, y no hay ningún caso que esté dentro de las limitaciones que establece la Constitución. Y lo explico por qué. Porque ninguna de las personas que están dentro de estos casos fueron ni acusados, ni juzgados, ni condenados por delitos graves contra los derechos humanos, ni delitos de lesa humanidad. Hemos visto cómo lamentablemente los venezolanos hemos tenido que llegar a este momento donde pedimos una ley de amnistía para que se haga justicia, contra todas estas personas que se encuentran hoy tras las rejas siendo inocentes, contra todas estas personas que se les han hecho juicios, que han sido perseguidos penalmente, que han utilizado testigos falsos, que han fabricado expedientes, testigos como los llamados patriotas cooperantes, que son una suerte de informantes no identificados, pero que con solamente la declaración de estos testigos no identificados, que son inconstitucionales, se le abre un juicio, un expediente, y se ordena una orden de captura, y un juez prohíbe, le da la privativa de libertad a estas personas simplemente con la declaración de este patriota cooperante. Pero eso no lo decimos solamente los familiares, que también somos víctimas y que hemos sido víctimas de esta injusticia que ha cometido este gobierno. También lo ha dicho, lo ha suscrito y nos lo ha enviado por escrito el ex magistrado, alto funcionario revolucionario, el ex magistrado Eladio Aponte, que ya su conciencia no lo dejaba dormir y nos mandó esta carta donde nos pedía perdón y donde decía cómo efectivamente se manipularon los juicios, cómo le dio las órdenes a los jueces, cómo le dio la orden a los jueces de la Corte de Apelaciones del Estado Aragua. Y esto
es lo mismo que ha venido sucediendo en todos y cada uno de los juicios que se han hecho en contra de la cantidad de presos políticos que hoy tenemos y con todos los perseguidos políticos que hoy están esperando que se haga justicia. Y lamentablemente, bajo la mirada complaciente de algunos jueces y fiscales de la revolución. Muy triste que en Venezuela jueces por temer a perder un cargo hayan condenado a personas inocentes a cadena perpetua, a 30 años de prisión, a 30 años de prisión. Eso es lo que hemos visto en Venezuela. Pero yo les quiero hablar de las víctimas y efectivamente yo me solidarizo con todas las víctimas, porque víctimas no es solamente las personas que fueron asesinadas, que han sido asesinadas en los diferentes hechos que han ocurrido en Venezuela. Víctimas también hemos sido y son las personas que hoy se encuentran injustamente privados de libertad, que se le han hecho juicios como los que acabo de mencionar. Todos hemos sido víctimas de un gobierno que ha tenido y que tiene el poder y el control sobre el sistema de justicia venezolano. Y se los acabo de demostrar con esta carta del exmagistrado Eladio Aponte Aponte. Es por eso de que aquí no ha habido justicia contra las personas que lamentablemente han sido asesinadas, sobre todo el 11 de abril. No ha habido justicia, pero tampoco ha habido justicia con los familiares, con los presos políticos, porque no son los culpables. Este gobierno lo que buscó fue lavarse la cara y tener a cualquier persona como culpable. Tenemos que hablar también, y quiero recordarle, la importancia de una ley de amnistía y reconciliación nacional que hemos venido trabajando todos los partidos, especialmente Primero Justicia, recogiendo firmas y haciendo todo lo posible para que hoy traigamos acá esta ley de amnistía y reconciliación nacional. Hoy se cumple un aniversario más de ese año donde, el año 92, donde se dio un golpe de Estado, un día oscuro para todos los venezolanos, porque yo no creo que ningún venezolano se alegre de que nos masacremos entre hermanos, de que haya un golpe de Estado como en el año 2002, en el año 92, donde hubo más de 100 muertos. Y yo veo a la bancada minoritaria del oficialismo con algunas fotos allí. Ojalá tuvieran las fotos de todos los militares y civiles, que muchos de los que hoy están sentados allí porque se le dio una amnistía, asesinaron. Fue Chávez, fue el presidente Chávez, que en el año 2000 decretó una ley de amnistía. Y le quiero recordar a un diputado que no veo por allí, que él decía, y ahora pretenden que los victimarios sean los que decreten o presenten una amnistía. Pues les recuerdo que muchos de los que dieron ese golpe de Estado después fueron amnistiados. También quiero recordarles que en el año 2007 el presidente Chávez, a través del habilitante, también hizo y dio una amnistía a través de un decreto. Y recuerdo que el decreto decía, para todas aquellas personas involucradas en los hechos del 11 de abril en la avenida Baral y Puente Llaguno. Pero para la sorpresa nuestra es que cuando vimos
este decreto, cuando lo ejecutaron, era solamente para los pistoleros de Puente Llaguno, para aquellas personas que ese 11 de abril estaban disparando desde Puente Llaguno contra una marcha indefensa que se dirigió a la avenida Baral. Eso fue lo que sucedió y por eso es que yo digo de que aquí hay víctimas de lado y lado. Y aquí no tuviésemos en este momento si verdaderamente hubiese habido justicia y los verdaderos asesinos estuvieran hoy en prisión y no fueran los héroes de la revolución. Yo quiero leer, con el permiso, señor presidente. Concedido, diputada. Gracias. Yo quiero leer un extracto de un decreto de amnistía el decreto de amnistía después de la Guerra Federal. Decreto del 23 de mayo de 1864, concediendo una amnistía general. La Asamblea Constituyente de los Estados Unidos de Venezuela, considerando, primero, que la mayor parte de los delitos comunes que se cometieron durante los últimos 5 años tuvieron su origen en los acontecimientos políticos de la Guerra Civil, que es de conveniencia pública borrar el recuerdo doloroso de los sucesos que han ensangrentado el país y convidar hasta los venezolanos más desgraciados a una nueva era de paz y de fraternidad. Tercero, que sería tan difícil como odioso proceder a clasificar los delitos para encontrar la relación que tengan con los últimos acontecimientos políticos. Resuelve, entre otros, concede la amnistía por todos los hechos y actos cometidos por empleados públicos hasta la fecha del convenio de Coche y que pudieran dar lugar a juicios de responsabilidad civil o criminal, dado en el Salón de las Sesiones de la Asamblea Constituyente en Caracas el 8 de abril de 1864, primero de la Ley Sexto de la Federación. El presidente Eugenio Rivera, el secretario accidental José Nicomedes Ramírez. Caracas, 23 de mayo de 1864. Una guerra civil que enlutó a los venezolanos y donde hubo 175.000 muertos y sin embargo se dio una amnistía. Y nosotros, en este momento histórico de Venezuela, me pregunto, ¿por qué nosotros no podemos reconciliar a todos los venezolanos, construir este país, cesar de los odios que nos han inculcado durante estos años? Ya basta de odio y por eso, Dios mediante, tendremos esta ley de amnistía y reconciliación nacional para todos los venezolanos y esta época oscura quede en el pasado. Muchísimas gracias. Gracias a usted, diputada Forero. Tiene la palabra el diputado Edwin Rojas. Y buenos días, ciudadano presidente. Buenos días a todas las víctimas de las guarimbas y del hecho de la salida del año 2014 que hoy nos acompañan ahí arriba. Ciudadano presidente, ciudadanos diputados. Retomemos lo que ha sido presentado hoy como un proyecto de reconciliación que viene a disfrazar
lo que es la amnistía. La palabra amnistía, que deriva del griego agnestia, la raíz griega de la palabra amnistía, nos habla de amnesia, nos habla del olvido. Cuando nosotros ubicamos el significado, y que el pueblo venezolano lo sepa, el significado nos dice que la amnistía forma parte del perdón a través del olvido y no a través del perdón a través de los crímenes cometidos. En segundo lugar, nosotros debemos evaluar esta propuesta desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista político, desde el punto de vista humano y desde el punto de vista social. Desde el punto de vista jurídico, dice la Constitución Nacional que la amnistía, la Asamblea Nacional podrá decretar amnistía. Cuando habla de decretar, no se refiere a un decreto desde el punto de vista de un acto administrativo, sino que se refiere a la visión de un acto legislativo. Es decir, tiene que ser mediante ley. En segundo lugar, nosotros tenemos que las amnistías, en sentido amplio, la Constitución Nacional crea dos controles de las amnistías, compañeros diputados de la bancada de la derecha, crea dos controles. El primer control está establecido en el artículo 29 de la Constitución Nacional. El primer control genera un condicionante para aprobar una amnistía. Dice la Constitución Nacional, artículo 29, el Estado estará obligado a investigar y sancionar legalmente los delitos contra los derechos humanos. Las acciones para sancionar los delitos de lesa humanidad, violaciones graves de derechos humanos y los crímenes de guerra son imprescriptibles. Se pudo haber cometido en el año que fuese, pero la persecución penal dice que son imprescriptibles, no importa el tiempo, el momento en que fueron cometidos. Dice el artículo 29, las violaciones de derechos humanos y los delitos de lesa humanidad serán investigados y juzgados por los tribunales ordinarios. Tribunales ordinarios, por ejemplo, el que sentenció a Leopoldo López, que es una de las personas que pretende beneficiar a través de esta ley de impunidad. Dichos delitos, fíjense lo que dice la Constitución, pueblo venezolano, las violaciones de derechos humanos y los delitos de lesa humanidad serán investigados y juzgados por los tribunales ordinarios. Dichos delitos quedan excluidos de los beneficios que puedan llevar su impunidad, incluidos el indulto y la amnistía. Incluidos el indulto y la amnistía, lo cual significa que la amnistía no procede cuando se traten de los delitos especificados, por ejemplo, en el caso de lo que decía la anterior diputada, de los comisarios que cometieron delitos de lesa humanidad el 11 de abril del 2002. Pero además tampoco procede en lo jurídico en el caso de los delitos cometidos por el ciudadano Leopoldo López con motivo de los hechos de la Guarimba y las 43 víctimas directas de homicidio, más las 900 víctimas directas de violencia. Dice además aquí le tenemos, por si no se lo han leído a los compañeros de la oposición, el instrumento de Estado, aquí lo tenemos, quisiera ver si la cámara lo puede enfocar, instrumentos de Estado de Derecho para sociedades que han salido de un conflicto y especifica la amnistía. Este es un documento de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Y aquí se especifica, entre una de las características de la amnistía, se especifica, compañero, lo siguiente. Estoy leyendo textualmente, cito. ¿Para qué procede la amnistía? Bueno, la amnistía, en el caso que se aboca acá, la anulación retrospectiva de la responsabilidad penal determinada por unos ciudadanos. ¿Qué quiere decir esto? Que hay una responsabilidad penal, pero que además es asumida.
Mientras Leopoldo López y las demás personas que están citadas acá no asuman públicamente su responsabilidad, no pueden ser beneficiados de la amnistía, porque ese es uno de los requisitos que exige las Naciones Unidas y que exige la legislación. En segundo lugar, dice, características de la amnistía, y dice cuándo no se puede emitir amnistía. Acá estoy citando el documento de amnistía de las Naciones Unidas. De conformidad con las Naciones Unidas y el derecho internacional humanitario, a la compañera diputada que citó un decreto de amnistía de la Guerra de la Independencia o de la Guerra Federal, tiene que actualizarse un poco, compatriota, ¿verdad? Después de los tribunales de Nuremberg. Todavía nosotros vemos cómo la Corte Penal Internacional y cómo la Jurisdicción Penal Europea sigue juzgando criminales nazis por hechos cometidos entre 1938 y 1945. Y vemos cómo ciudadanos de 95 años de edad, de 90 años de edad, ciudadanos de 98 años de edad, que violaron derechos humanos a la población judía en los hechos de la Segunda Guerra Mundial, vemos como aún, a pesar de la edad, son condenados por la distintas jurisdicción penal internacional. Y nosotros somos suscribientes del Estatuto de Roma y somos miembros de la Corte Penal Internacional, lo cual impide que nosotros demos beneficios de amnistía en caso de personas que han violado delitos de lesa humanidad. Dice el derecho internacional, la amnistía no es permisible, Naciones Unidas, cito, presidente, cuando interfieran con el derecho de las víctimas a un recurso efectivo, incluida la reparación. Aquí hay unas víctimas que deben ser escuchadas, aquí hay unas víctimas que deben ser atendidas, y si este proceso de amnistía que ustedes plantean acá, que es de impugnación realmente, interfiere contra la reparación de los daños morales, de los daños humanos que han sufrido esas personas, entonces no se permite la amnistía de acuerdo a la legislación internacional y de acuerdo a las Naciones Unidas. Dice además que no se permite la amnistía cuando ésta limita el derecho de las víctimas y las sociedades a conocer la verdad. El presidente Nicolás Maduro ha planteado que se haga una comisión de la verdad. Y acá dice las Naciones Unidas, en su documento sobre amnistía, que no se puede ir a una amnistía cuando ésta limite el derecho de las víctimas y las sociedades a conocer la verdad acerca de las violaciones de derechos humanos y de derecho humanitario. Mientras nosotros no determinemos a ciencia cierta y no tengamos, así como el 4 de febrero el presidente Chávez asumió la responsabilidad de los hechos, y tengamos a esos ciudadanos asumiendo la responsabilidad de los hechos, no podemos ir a un proceso de conciliación. En segundo lugar, desde el punto de vista social, no podemos ir a una amnistía cuando una clase que en este momento es mayoritaria en la Asamblea Nacional pretende eliminar a otra ideología política que es el chavismo o es la revolución bolivariana. No puede haber un proceso de amnistía que se base en eliminar un grupo diputado político sobre otro. Está impedido por las Naciones Unidas. Y para cerrar, ciudadano presidente, un minuto. Nosotros en lo social le tenemos que decir al pueblo venezolano que esta asamblea le está dando la espalda al país en cuanto a los problemas prioritarios. Preguntémosle al país si con la amnistía de Leopoldo López y el corrupto Emanuel Rosales nosotros encontraremos medicinas en los centros. Nosotros reactivaremos la producción nacional y la economía del país si sacando a Leopoldo López a la calle. Digámosle al país si van a encontrar, si vamos a disminuir el homicidio y el secuestro con Leopoldo López y Antonio Ledesma en la calle y Manuel Rosales. Si mañana, digámosle al país, si tener a Leopoldo López en la calle y a Manuel Rosales va a disminuir los índices de homicidio, de secuestro, yo creo que incluso los aumentaría, porque ya han llamado a la violencia. En tercer lugar,
No podemos decir hace 2 días que tenemos 98% de impunidad y que este Estado no castiga los delitos y pedir que se perdonen los delitos. No sean farsantes, no sean hipócritas con esa doble moral. Le decimos al país que hay impunidad, pero le pedimos al país que libere a Leopoldo López, a esos ladrones, a esos corruptos y violadores de derechos humanos. Hablemos con un solo discurso al país. Digámosle al país la verdad. Si queremos combatir la criminalidad, comencemos por garantizar que no haya impunidad en los delitos, sean de cuello blanco, no podemos decirle al país que hay presos de primera y presos de segunda, no podemos decirle al país que hay delincuentes. Tiene la palabra la diputada Mariela Magallanes, que puede usar la tribuna. Bien, este es el debate que se desarrolla en la Asamblea Nacional, en el hemiciclo de sesiones, cuando se debate sobre la paz y la reconciliación nacional. Diversos han sido los puntos de vista abordados por los diputados del Parlamento venezolano en torno a este tema, específicamente la justicia, la paz, la reconciliación y la amnistía. Les recordamos que esta sesión continúa en desarrollo y todos los detalles se los estaremos ampliando a lo largo de la tarde del día de hoy. A esta hora... Este 4 de febrero marcó una época distinta en la historia de nuestra Venezuela. El 6 de diciembre del pasado año también la marcó para siempre. El pasado 6 de diciembre, Venezuela votó por la unidad no de los factores políticos, por la unidad del país, para dejar de tener un país dividido en 2 naciones y pasar a tener una sola nación. Una nación que hoy está llena de carencias, llena de tristeza, llena de luto y de dolor, pero que anhela cambiar para bien, que anhela progreso. Un país como esos que votaron por el cambio el pasado 6 de diciembre y que nosotros, la mayoritaria fracción de la Unidad Democrática, estamos empeñados en construir y estamos empeñados en honrando pues ese compromiso de cambio, de reconstrucción de nuestra nación, de paz nacional. Hay cosas que nosotros debemos recordar. Nosotros debemos recordar que, por ejemplo, el 2 de abril del año 1992 se entregó al Congreso de la República un proyecto de ley de amnistía. Un proyecto de ley que fue entregado por quien para ese momento era la esposa de Hugo Chávez, junto con la esposa de Arias Cárdenas, que pretendían, pues por supuesto, que se otorgara el beneficio del perdón a través de la amnistía por los delitos que ellos habían cometido y que los tenía presos a muchos de ellos. Una ley de amnistía, un perdón, un indulto, que en definitiva, pues, no pretendía más que calmar los ánimos políticos y que iniciar una reconciliación nacional. Es por ello que, cansados de la división y anhelantes como somos hoy de la paz de Venezuela, con la venia del señor presidente, yo me voy a permitir leer unas líneas, señor presidente. Está autorizada, diputada. Esta es una carta que se le envió a la presidencia de la Conferencia Episcopal Venezolana, y voy a leer. Considerando, se refieren a la presidencia de la conferencia, que la acción emprendida por usted y la de otros sectores de la vida nacional ejercerá la presión necesaria para que mediante los mecanismos legales establecidos se apruebe la ley de amnistía o sobreseimiento, que es una aspiración general de todos los venezolanos en este tiempo de crisis que vive la nación. En la actualidad hay presos políticos en las cárceles. Ellos han parado allí por motivos no de golpes cruentos y ni siquiera de incruentos, sino por simples razones de disidencia ciudadana. En todo caso, no es el momento de calificar razones o sin razones.
Lo indiscutible es que la existencia hoy de presos políticos agudiza la presente crisis del país y que su liberación contribuiría sin duda alguna a buscar la reconciliación, tranquilidad y paz nacional. Es mi deseo de que la publicación de estas líneas contribuya a una cosa que quiere hoy la extra grande mayoría de los venezolanos, que se tiendan puentes y se amplíen caminos hacia el encuentro o reencuentro de los compatriotas. Somos habitantes de un mismo suelo, que lo hemos recibido de Dios como terreno para la fraternidad, con nuestras diferencias, y no para que la convirtamos en campo de batalla fratricida, de canibalismo autodestructor. Estas líneas fueron dirigidas por Hugo Chávez el 31 de julio de 1993 a la Conferencia Episcopal Venezolana. Hoy tenemos el mismo clamor nacional, porque amnistía y reconciliación son igual a paz. Hoy, después de 17 años de odio y división, que son sin duda alguna demasiados para un pueblo como el venezolano, que siempre se creció, se hizo grande en la unión y en el gentilicio venezolano. Nosotros debemos unirnos para salir de esta crisis y construir juntos el futuro de Venezuela. Ese es hoy, ese clamor nacional extra grande que pedimos hoy los venezolanos. Unión, paz y reconciliación nacional. Por ello es tan necesaria la aprobación definitiva de una ley de amnistía para la reconciliación nacional, porque además aquellos que sentimos que no nos pertenece el pasado, pero que tampoco nos pertenece este presente oprobioso, que nos tiene cargados de hambre, que nos tiene sumidos en un absoluto desabastecimiento laboral, sepan que están incluidos en la ley de amnistía y que son parte fundamental de la reconciliación nacional que hoy clama nuestra Venezuela. Es todo, señor presidente. Muchas gracias, diputada Delsa Solórzano. Se le concede el derecho de palabra al diputado Gilbert Caro. Y puede utilizar la tribuna oradores. Hasta por 10 minutos. Se les agradece a los ciudadanos que están presentes en el hemiciclo, que han sido recibidos con mucho gusto por esta Asamblea Nacional, no interrumpir al orador en orden y no solamente se aceptan gestos, señales de aprobación a su discurso. Adelante, diputado Caro. Muchas gracias, ciudadano presidente. Buenos días, directiva, colegas diputados. Envío un saludo cordial desde esta tribuna y de este palacio a los familiares y víctimas de los presos inocentes. Envío un saludo a la distinguida Lilian Tintori, a la señora Antonieta de López y a todos los familiares de Domi Mantilla, Gilberto Sojo y a nuestro pueblo de Venezuela que hoy nos puede escuchar para dirigir unas palabras a un pueblo que sufre por la inseguridad, por la escasez y por el olvido de un gobierno que tiene 17 años en el poder. Quiero comenzar estas palabras, colegas. Desde todo punto de vista, de medicinas, de alimentos, esos venezolanos que lo que queremos es construir el futuro, estamos convencidos de que el futuro únicamente se construye desde la paz, desde la reconciliación nacional y desde la amnistía, que abarca no solamente impunidad 98% de los crímenes violentos que ocurren en nuestra Venezuela todos los días. Esta es la impunidad a la que le debemos poner alto ya mismo. Paz y reconciliación nacional. Un minuto, diputada. Es por ello, señor presidente,
que hoy los venezolanos de bien anhelamos justicia, paz, reconciliación y amnistía para nuestros presos, perseguidos y exiliados políticos, pero también para esa innumerable cantidad de empleados públicos Espero que se me reste el minuto que me quedaba, señor presidente. Hoy se llama al orden en la Cámara. Se le agradece a los diputados no interrumpir al orador en orden. Adelante, diputada. Es menester que hoy la innumerable cantidad de empleados públicos de todos los sectores de la administración pública que se sienten víctimas de persecución y de acoso